Buenas tardes, colegas, y muchas gracias nuevamente a la Junta Directiva por permitirme comentarles algo sobre la tuberculosis y la relación que tiene con la literatura. Mm, Se observa la, pan- la- la diapositiva, ¿no? Sí, doctor, sí, doctor. Ya. Dele panorámico, ahí está. Está excelente, doctor, ahí. Es para todos nosotros la tuberculosis es algo pues bastante conocido y además somos uno de los países ricos en tuberculosis. Así que me pareció interesante tocar este tema y su relación con la literatura. Sí, vemos que la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa causada por el Mycobacterium, tuberculosis de orígenes bastante antiguos. Probablemente sea la primera infección del ser humano. La tuberculosis tiene una historia tan larga como la misma humanidad, siendo causante de varias crisis sanitarias, especialmente, por ejemplo, en el siglo XIX, a través de los tiempos. Sin embargo, también ha sido gran partícipe de los importantes que ha habido en la historia de la medicina. Los primeros escritos, y esto ya tiene que ver con la literatura, sobre la enfermedad, como la descripción de la escrófula o el tratamiento recomendado para la fiebre lenta consumidora, aparece en civilizaciones asiáticas entre los años 3000 a 1500 antes de Cristo. En el código del rey Hammurabi de Babilonia por los años 1782 a 1750 se menciona de una enfermedad pulmonar crónica que probablemente puede haberse tratado de la tuberculosis. En la Biblia también se menciona, no como tuberculosis, pero tisis, que es un sinónimo que usamos para la tuberculosis. Y en el Deuteronomio se menciona, te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con tizón y añul. Te perseguirán hasta que perezcas. Herodoto de Halicarnaso fue el primer clásico en mencionar la tuberculosis alrededor de 440 en su famosa obra Historia, donde relata cómo uno de los generales de Jerjes abandonó la campaña contra Grecia debido al agravamiento de su tisis. Lucrecio Caro, filósofo romano, sobre la naturaleza de las cosas, propone un axioma que inclusive en este momento todavía viene a ser válido, ¿no? La tisis es difícil de diagnosticar y fácil de tratar en sus primeras etapas, mientras que resulta fácil de diagnosticar y difícil de tratar en su etapa final. Hipócrates en su libro 1 del Tratado sobre las Enfermedades habla sobre el cuadro llamado tisis, caracterizado por supuración pulmonar y su posterior ulceración, comprueba que la enfermedad es más frecuente en hijos de padres afectados, y esto le hace suponer que tendría un carácter hereditario. Pero Aristóteles menciona posteriormente por primera vez que la posibilidad que sea más bien contagiosa entre humanos a través de la respiración. Galeno en los años 129 a 201 o 216 ya de nuestra era, describe los síntomas de la tuberculosis como fiebre, sudoración, tos y esputo manchado de sangre, o expectoración hematoica que conocemos muy bien, y propuso medidas terapéuticas, como por ejemplo las gárgaras con ácido
tánicos mezclados con miel para evitar la hemoptisis, el uso de opio como antitusígeno, la dieta y el reposo. Parte de esto todo se mantiene, la clasificó dentro de las enfermedades transmisibles. Estos médicos de Aecio de Mida, Alejandro de Tralles, Pablo de Gina, médicos bizantinos, describieron las formas pulmonar y glandular. Que ya estamos teniendo otra manifestación de la tuberculosis. Areteo de Capadocia del siglo II, médico romano, fue el primero en describir de manera rigurosa las principales manifestaciones de la enfermedad, como son la febrícula, algo que aprendimos en facultad, la diaforesis, el síndrome constitucional y la expectoración hematoica. Avicena, el famoso sabio y eminente médico de la Edad Media, explicó la naturaleza contagiosa de la lepra y tuberculosis. Con esta introducción quiero ir mostrándoles cómo la literatura va a ver algunos detalles de lo que la tuberculosis significa para el ser humano, como son la fragilidad de la vida, la mortalidad, formas de presentación, búsqueda de la intensidad, de la identidad y el propósito, la relación entre la mente y el cuerpo, la exploración de la condición humana, la crítica a la sociedad burguesa. Este libro de la plaga blanca de Ada Klein Fortuny, que es el seudónimo que usa esta médico española que es especialista en enfermedades infecciosas. Al leer la vida de estos autores, les llamó la atención y se plantea el problema. Fue primero la tuberculosis que favoreció que estos autores sean excelentes o muy buenos escritores, o fueron las características personales que tenían en cada uno de estos escritores que favoreció la presentación de la osteoporosis. Al final del libro yo no he podido encontrar una explicación en uno o en otro sentido, pero es interesante este análisis. Este análisis lo hace no solamente a través de la lectura de sus libros, sino de las cartas, de los apuntes que cada uno de ellos había ido dejando, ¿no? Como son Anton Chekhov, Frank Capra, Catherine Mansfield, Joan Salvat-Paciet, Paul Eluard y George Orwell. En la época del romanticismo, ahí la tuberculosis adquiere una cierta personalidad, o lo es tomado en forma especial, porque se asume que aquellas personas que tienen las expresiones de lo que es la tuberculosis van a ser más creativos, más sensibles y van a tener una mayor pasión. Y así surge una moda en las señoritas de esa época para ser pálidas, delgadas, y así podíamos tener lo que en semiología nos enseñaron, por ejemplo, las facies de Margarita Gautier, ¿no es cierto? En la época del realismo, los escritores ya describen a la enfermedad como una consecuencia de la pobreza, la falta de higiene y la explotación laboral. En la literatura moderna sigue siendo un tema importante. Los escritores exploran como una metáfora de la descomposición social, la marginación y la lucha por la supervivencia.
También hay influencia en la ópera, especialmente, por ejemplo, en la Traviata, donde el amor y la pasión juegan un rol importante, y Giuseppe Verdi nos muestra a Violeta y Alfredo en esta relación muy intensa y la trágica enfermedad de Violeta, ¿no? Pero a su vez también juzga a la sociedad, y ven cómo la ópera critica a la sociedad de la época, que juzga a las mujeres como Violeta por su estilo de vida. Y además, como habíamos mencionado en una de las diapositivas anteriores, la mortalidad y la fragilidad. La tuberculosis de Violeta es un recordatorio constante de la mortalidad y fragilidad de la vida. En la Bohème, se trata de artistas bohemios en París y la lucha contra la tuberculosis. La tuberculosis en la literatura romántica, donde John Keats, Emily Bronte escribieron sobre la tuberculosis, que son en sus obras a menudo la asocian con la sensibilidad y la creatividad que habíamos hablado de la etapa del romanticismo. La representación de la enfermedad en el arte, artistas como Edward Munch, Egon Schiele, en sus obras reflejaban la ansiedad y la desesperación asociadas con la enfermedad, y la enfermedad ya ahora más recientemente, como una metáfora de Susan Sontag, describe la enfermedad que puede ser utilizada como metáfora para explorar temas más profundos como la mortalidad y la condición humana. Una de las famosas novelas sobre la tuberculosis es la de Thomas Mann, perdón, La Dama de las Camelias de Alexander Dumas, donde se saca justamente pues a Margarita Gautier, nos cuenta la historia de la cortesana que sufre de tuberculosis. En Los Miserables de Víctor Hugo, si bien no tiene personajes típicamente tuberculosos, o como en el caso de la Dama de las Camelias, pero se menciona la pobreza y la tuberculosis en sus reseñas que va haciendo a lo largo de la historia. La montaña mágica de Thomas Mann, eso es lo que les estaba diciendo, explora la vida en el sanatorio para tuberculosos de los Alpes suizos. Este escritor gana el premio Nobel, y esta es una de las obras que influyó justamente en esta premiación. El pabellón de oro de Yukio Mishima, Japón, aunque no es el tema principal, la tuberculosis se menciona como una enfermedad que afecta a los personajes. La buena tierra de Pearl Bach, un escritor chino norteamericano, explora la vida en un pueblo chino y la lucha contra la pobreza y la enfermedad, incluyendo la tuberculosis. El puente sobre el río Drina de Ivo Andrić en Bosnia y Herzegovina, con influencias otomanas y austrohúngaras en los Balcanes. Aunque no es exclusivamente asiático, la novela menciona la tuberculosis en el contexto de la historia de la región. La resurrección de León Tolstoy en sí menciona
en uno de sus personajes que sufre de tuberculosis y cómo llega a morir de esta a lo largo de la narración y cuando va entrando en sus diferentes lugares. Em, mm, Se va a encontrar con gente pobre y que hay tuberculosis, pero hay uno de sus personajes que va a sufrir de tuberculosis. Jane Eyre de Charlotte Bronte, la tuberculosis es una enfermedad que afecta a varios personajes en la novela. En Wuthering Heights de Emily Bronte, la tuberculosis también se menciona en esta novela clásica con el nombre de consunción, que es algo que en el Perú y en otras partes del mundo también se utilizó para no usar el término de tuberculosis debido a que era mal visto, como cuando hubo el problema del SIDA. Entonces hablar de SIDA o la sífilis afectaba socialmente, entonces era preferible hablar de consunción. En la sociedad alta en el Perú usaban con frecuencia esto cuando alguno de sus miembros había sufrido. Autores como John Keats, Percy Bysshe Shelley, Elizabeth Barrett, Browning también fueron afectados por la tuberculosis. Edgar Allan Poe, que no está mencionado también en esta. El pabellón número 6 de Anton Chekhov, que sirvió para, o que fue uno de los escritores que utilizó la doctora española en uno de sus pasajes nos menciona. Se trata de un hospital psiquiátrico y en el pabellón 6 se encuentran estos personajes y dice ahí, a juzgar por su tos convulsiva y torturante, por su delgadez y por la ligera coloración de su rostro, está en la primera fase de la tuberculosis. El pabellón de reposo de Camilo José Cela en España trata de la vida de un grupo de hombres, mujeres en un sanatorio para tuberculosos en España. Rabindranath Tagore, en algunas obras, Tagore menciona la tuberculosis como una enfermedad que afecta a los personajes. Y justamente una de sus hijas, Renuka, de 13 años, fallece de tuberculosis cuando ellos hacen un viaje a los montes Himalaya para buscar un mejor clima y pueda hacer su curación su hija. Probablemente esto ha sido un factor que también influyó en la escritura sobre este tema. Y es otro escritor que ganó el premio Nobel. Ya ahora acercándonos un poco más hacia América, tenemos el juguete rabioso de Robert Arlt, una novela que explora la vida en la ciudad de Buenos Aires y la lucha contra la pobreza y la enfermedad, en la que se incluye la tuberculosis. La ciudad impura de Diego Aramus narra fascinante historia de la tuberculosis en Buenos Aires con un enfoque que entreteje la trama científica, social, cultural y política desde el descubrimiento del bacilo de Koch hasta a fines del siglo XIX, hasta comienzos de los años 50, en que aparece ya los primeros antibióticos para la tuberculosis. Primero, la
streptomicina. La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig, en una de sus partes dice: después que murió la hermana de tía Emilia y dejó toda la pieza infestada de tuberculosis. En Colombia, José Eustacio Rivera escribe La Vorágine, una novela que explora la vida en la selva y la lucha contra las enfermedades, incluyendo la tuberculosis. Rómulo Vargas en Venezuela, en su obra Doña Bárbara, menciona la tuberculosis como una enfermedad que afecta a los personajes. Carlos Fuentes en México, en su obra La región más transparente, aunque no es el tema principal de su obra, la tuberculosis se menciona en el contexto de la sociedad mexicana. Y ahora ya me acercan con nosotros La ciudad de los tísicos, de Abraham Valdelomar. Él nos habla de una ciudad, la ciudad B, que viene a ser el sanatorio donde viven los tuberculosos. Según el autor, habría sido esto en Chosica. Porque no, a lo largo de la lectura uno no encuentra la localización, o simplemente se menciona la ciudad B, pero él en algún otro momento mencionó que se trataba de Chosica. El sanatorio, novela de Carlos Parra del Riego, cuenta lo vivido en el tiempo que pasó en condición de paciente en 1937 en el sanatorio de Ola Begoya de Jauja. Este es un sanatorio que el Ola Begoya dona porque su hija sufría de tuberculosis, aunque ella no se benefició porque falleció joven, pero igualmente se construyó. Sanatorio al Desnudo es una obra de Pedro del Pino Fajardo. Narra sus experiencias de cuando estuvo hospitalizado, también en el sanatorio Ola Begoya. La ciudad sanatorio de Carlos Hurtado, Ames, habla de Jauja como la ciudad sanatorio, porque tenía o tiene unas cualidades especiales de su clima, la oxigenación. Algunos inclusive mencionan que desde la época de los incas habría sido preferido para las personas que sufrían de problemas pulmonares. Entonces, Jauja tuvo una característica que la diferenció de las demás ciudades aledañas en la Sierra Central del Perú debido a bondades de su clima, y fue un lugar de sanación de la tuberculosis. Aunque José Carlos Mariátegui no menciona en sus 7 ensayos directamente la tuberculosis, pero él la padeció y muy seriamente. Desde niño sufre tuberculosis y que llega a ser inclusive tuberculosis osteoarticular, es amputado. Esta página se las muestro porque es interesante cuando el doctor Seguín en sus clases de psiquiatría, en una práctica nos decía, por ejemplo, que pero él era muy defensor de la psiquiatría psicosomática. Entonces
decía que cuando estuvo en Francia, el profesor Lelio Senio le había referido una vez y dice que recordaré siempre, en un modernísimo sanatorio se atendió a una muchacha con una tuberculosis pulmonar y le dieron todos los mejores tratamientos, tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico. Y la idea era presentar este esfuerzo en un siguiente congreso, con la seguridad de ofrecer un ejemplo ilustrativo. Pero ocurrió unos días antes, la enferma se suicidó. Entonces, era para mostrarnos lo importante que es no solamente atender la parte física, sino también la parte emocional, ¿no? Este libro la dedicó a su hijo, que falleció al estar haciendo el internado, si no me equivoco. De acá ya pasamos a la parte, en la literatura también vamos a encontrar pues los poemas y uno de los personajes en La ciudad de los tísicos de Abraham Valdelomar, tenemos los versos de Alfonsín. Entonces de allí encontramos uno que dice: allí solo son los vencidos y los desengañados, oran los que figuran de la loca bacanal, los que vieron romperse en mil pedazos la indeble y fina lanza de su idealidad, y el que tenía una amada hecha de ensueño y delirio, que no la quiso besar más, cuando en su rostro anémico, afilado y marchito, apareció la fúnebre sonrisa de Margarita Duval. Y es que en la ciudad de los tísicos también eh, se hace un símil con dos de los personajes de La Dama de las Camelias. Y por eso es que hablamos de Margarita Duval, ¿no? 5 minutos, doctor, por favor. Ya me queda poco. Rubén Darío nos muestra en su poesía La Margarita, que es bien elocuente sobre el tema de la tuberculosis. En, ¿recuerdas que quería ser una Margarita Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está, cuando cenamos juntos en la primera cita y en una noche alegre que nunca volverá. Salto al último verso y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías como una margarita de amor te deshojó. Entonces, nos muestran lo que habíamos comentado de cómo la literatura va viendo estos problemas de la fragilidad de la vida, la mortalidad, etc. Este poeta portugués, en su poeta La pobre tísica, nos dice: cuando ella pasa por mi puerta, delgada, lívida, casi muerta, y va a la orilla del mar, labios blancos y disjuntos, mi corazón dobla a difuntos, mi corazón rompe a llorar. Elegía a la tuberculosis de Francisco Villas Espesa. Nos dice: en las luchas con tu alma, tanto adelgazó tu cuerpo que al moverte se te caen los anillos de los dedos. Cierra el balcón, hace frío.
se deshojan los almendros y a ti te puede deshojarte cualquier ráfaga de viento. Tosiste tanto aquel día que enrojeció tu pañuelo y saltando de alegría dijiste al dármelo, ven y mira, gracias al cielo, estoy tísica también. Vicente Camacho, un poeta venezolano que estuvo en el sanatorio de Jauja, escribe este verso donde nos dice, en tanto sigo viviendo y la tisis va aumentando, los días paso burlando y las noches paso tosiendo. Y César Vallejo, como consecuencia de la muerte de una de sus damas a la que admiraban, por tuberculosis había muerto ella, escribe Los dados eternos. Y acá en una fracción de ellos, Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Muchas gracias.